Soy el pastor Juan José Gil. Alguno ha llegado a pensar que aquellos como yo, que estamos hablando de advertir acerca del peligro, de buscar las salidas convenientes en estos momentos de la historia, como es salir de las ciudades, o bien buscar ciertos emplazamientos, ya sea en los bosques, en las montañas, o en cualquier otro lugar, pueden ser desiertos o selvas o islas desiertas o lo que sea. Sea como sea, algunos han llegado a pensar que dar estas advertencias, como estoy haciendo yo en concreto, pero hay más que lo hacen, que es porque tenemos miedo. Bueno, esa no es la razón. La razón no es que yo en particular tenga miedo, porque yo prácticamente he vivido ya mi vida como cristiano, como ser humano. Si algo me ha hecho el vivir toda esta experiencia con el Señor, es que me ha hecho más valiente. Por eso me atrevo a denunciar el mal, la maldad, me atrevo a denunciar las cosas que se hacen que no son verdad, que son engaños, son mentiras, realizadas en contra muchas veces de la propia humanidad y muchas veces también contra el creyente o contra los creyentes. Si alguna vez he sido valiente en mi vida, te aseguro que es ahora. Entonces no es miedo de pasar la tribulación, no es miedo en absoluto de tener que vivir en condiciones adversas o tener que dejar las cosas atrás o tener que hacer lo que sea necesario para mantenernos a salvo hasta la venida del Señor. No es miedo, es sabiduría y prevención. Es también deseos de preservar de alguna manera a aquellos que no puedan defenderse a sí mismos, aquellos que por una razón u otra no se sienten capaces de cuidarse a sí mismos. Sabes, cuando llegas a un punto de experiencia con el Señor, lo último que tienes es miedo. Y cuando hablamos de ir a las montañas, de encontrar refugios en las montañas, en nada es comparable a que los malvados quieran también refugiarse en las montañas. No, la Biblia habla claramente, como leemos en Hebreos capítulo 11, precisamente hablando de los valientes, de los héroes de la fe, que en los últimos momentos, mira por favor la última parte de ese capítulo, en los últimos tiempos, ahí estamos retratados, estaríamos como peregrinos y extranjeros, vagando de un lugar a otro, por los montes, por las cuevas de la tierra, hasta el punto de decir que el mundo no era digno de nosotros, no era digno de aquellos que han estado dispuestos a dejarlo todo, han estado dispuestos a vivir como peregrinos y extranjeros para mantener su testimonio firme hasta el fin. Sí, quizá parezcamos abandonados o quizá parezcamos asustados, como algunos pueden pensar, pero esa no es la cuestión. La cuestión es que el avisado ve el mal y se esconde. El que está despierto ve la estrategia del enemigo. Y sí que puedes pensar, bueno, si no he podido hacer nada al respecto, voy a confiar en Dios. Y si tengo que dar mi vida, la daré. Sí, eso también es valor. Pero cuando ves venir el mar desde tanto tiempo como hago yo, porque no es, no es que yo sea ni mucho menos mejor o más inteligente o más dotado, no.
es porque he tenido la gracia de ver los movimientos de Satanás desde hace muchas décadas, desde los años 70. Y he estado siguiendo los movimientos de las élites y he estado siguiendo la deriva del mundo, la deriva económica, la deriva política, la deriva social, la deriva moral. Lo vengo observando desde hace muchísimo tiempo y advirtiendo a la Iglesia y a las congregaciones desde hace muchas décadas. No es nada nuevo para mí. Entonces, cuando tienes esa trayectoria, bueno, ya lo ves venir desde la distancia. Y entonces tienes en tu corazón, porque Dios lo hace así, el advertir. No es cobardía, es sencillamente el papel de la atalaya. Es prevención, es sabiduría, la precaución. El avisado ve llegar el mal y se esconde. No es que yo viva escondido, no. Yo estoy anteponiendo la seguridad de mucha gente, como pastor que soy, a la mía. Y si alguno piensa que yo me refugio o me amparo en la congregación, o que estoy simplemente buscando el dinero, no me conoce. He vivido muchas décadas sin nada. He criado una larga y gran familia con lo opuesto. Nunca ha sido mi intención buscar el dinero, ni mucho menos dejar de decir la verdad por dinero. No. Pero en fin, cada uno se puede hacer una idea según piense y bueno, está bien, no pasa nada. No me voy a quejar de eso. Todos estamos aprendiendo cosas y todos estamos en esta carrera de la vida tratando de ver qué será la voluntad de Dios. Si tú ves que la voluntad de Dios para ti es una, sé consecuente con eso y sigue adelante. Si tú ves que Dios quiere producir un cambio en ti y darte algo más de experiencia, de sabiduría, hazlo. Para mí la libertad es un don maravilloso de parte de Dios. Y quizá eso te haga pensar que soy demasiado abierto o que no me pongo en posiciones demasiado radicales con respecto a ciertas cosas. Solo te puedo decir que respeto y valoro muchísimo mi libertad y lo mismo voy a hacer con la tuya. Cada persona debe ser libre para escoger. Dios es personal y Él puede guiarte a ti a hacer algo que no espere de mí. O al revés, Dios puede guiarme a mí a hacer algo que no te pida a ti. Cada cual según el don o según el propósito que Dios haya puesto para tu vida. No nos juzguemos a la ligera. En parte conocemos y en parte profetizamos. Ninguno de nosotros lo sabe todo. Es más, el apóstol Pablo dijo que si alguno piensa que sabe algo, aún no sabe cómo debe saberlo. Y desde la experiencia te puedo decir que eso lo he aprendido. No pretendo de ninguna manera tener la solución y la respuesta a todas las cosas, y mucho menos al tiempo en el que estamos tan complejo y difícil. Cada cual busque a Dios como debe hacerlo y busque hacer su voluntad como es conveniente. Y Dios nos guiará. Dios nos conducirá a lo largo de esta experiencia. En fin, solamente quería hacer esta reflexión para que nadie
se equivoque, si es posible, cada cual que piense lo que quiera y con la libertad de hacerlo. Dios al final es el que está dirigiendo nuestros pasos, bueno, permitiendo quizá que nos equivoquemos o que andemos donde no nos gustaría, pero de todo ello también Dios sacará rendimiento y partido. Dios nos conducirá, Dios nos guardará de todo mal, guardará nuestra alma. Y esto no quita para que podamos ser víctimas de persecución y de martirio, como ha ocurrido a lo largo de toda la historia de la humanidad, y la Iglesia lo ha sufrido en muchos momentos de su historia, como ocurre hoy día también, y mucho más cuando Dios permita que la bestia tome el control absoluto de todas las cosas de este mundo y estemos teniendo que tomar una decisión. ¿Me marco para seguir las indicaciones del gobierno de la bestia? ¿O estoy dispuesto a dar mi vida por ello, para no ceder a sus macabras y perversas intenciones y hacer lo que sea necesario para escapar de sus redes? Bueno, tarde o temprano muchos tendrán o tendremos que llegar a esa decisión. Algunos ya sentimos que lo estamos haciendo, otros quizá aún no. Pero tarde o temprano todos somos puestos a prueba. Y que Dios nos guarde de la prueba no significa que no podamos atravesarla. Significa que en medio de la prueba estamos bajo su protección. Y esto no significa que no tomemos medidas, porque Jesús las indicó muchas veces. Si os persiguen en una ciudad, huid a otra. Si veis el peligro en la ciudad, huid a los montes. No es miedo, no es cobardía, es sabiduría. Es un poco más allá, es instinto de supervivencia. Es también una demostración o disposición a vivir como extranjeros y peregrinos sobre la tierra, hasta el día en que Jesús venga y nos lleve con él. En fin, solamente quería dejar esa reflexión en consideración algunos rumores que de vez en cuando aparecen o comentarios que ponen en cuestión si lo que estamos haciendo es correcto o no. En fin, cada uno dará a Dios cuenta de sí. Pongamos nuestros ojos en Él y en su palabra y dejemos que sea su Santo Espíritu el que nos guíe en la medida en que somos capaces de entender y avanzar. Si buscamos al Señor, no seremos avergonzados. Que el Señor os bendiga.